La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche. Saludos a todos ustedes que están chambeando en este momento, que están trabajando, échale ganas, no se nos duerman, por supuesto. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Tenemos a Miguel Ángel Resillas desde la Ciudad de México. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras, Miguel Ángel? Muy bien, muy buenas noches, señor Camacho. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué dices? ¿Todo bien? ¿Desvelándote por gusto? Todo bien en la Ciudad de México, trabajando en la ruleteada en el taxi. Mira, andamos. Qué padre. Oye, pues saludos a todos los taxistas. Y platícame, ¿qué te ha sucedido? Sí, tengo algunas experiencias. Yo tengo un poco tiempo de taxista y tiene como un año que escucho su programa. Me hace muy interesante. Gracias. Y tengo algunas experiencias, por eso les hablé. Que me gustaría compartir con ustedes, señor Camacho. Pues a ver, platícanos qué te ha sucedido y como te menciono, pues saludos a todos los taxistas que nos están escuchando y platícanos a ver qué te pasó. Gracias, muy amable. Mire, fíjese que yo tengo 54 años, pero a la edad de 12 años le viví una experiencia pues impresionante para el que lo vive. Fíjese que estando con dos amigos yo jugando en unos juegos infantiles, ahí en la unidad donde vivía. Estaba yo en una resbaladilla. Sí. Arriba yo de la resbaladilla y ellos abajo. Estábamos jugando, de repente volteo a verlos y estaban como paralizados, pensando yo que estaban viéndome a mí. Claro. Y dije, pues, ¿qué les pasa a estos cuates? Están inmóviles. Y me di cuenta que no estaban viéndome a mí, sino un poquitito más arriba de mí. Estoy hablando que era en la tarde, eran las 4 de la tarde aproximadamente. Claro. A pleno día, a plena luz del día. Y entonces vi que estaban viendo un poquito arriba de mí. Volteo hacia arriba yo de mi cabeza. Claro. Y no a más de 20, 25 metros, señor Camacho, estaba una nave parada, estática. Entonces, llevo 42 años preguntándome. Bueno, al principio fue una impresión muy fuerte. Claro. Pero después dije, ¿cuál era el propósito de que esa nave exactamente estuviera arriba de mi cabeza? Encima de ustedes, claro. A lo mejor a un lado o en otro lugar, pero no, justamente arriba de mi cabeza. Entonces bajo la vista para ver a mis amigos y ya me estaban viendo, como diciendo, ¿ves lo que estamos viendo? Exacto. Entonces pasaron 3, 4 segundos y vuelvo a subir mi vista y ya no veo la nave. Entonces inmediatamente volteé hacia un cerro que está ahí muy cercano, el Cerro del Peñón. Sí. Volteo y como una velocidad impresionante veo cómo se perdió la nave y cruzó el aeropuerto. El Cerro del Peñón está al lado del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces alcancé nada más a ver cómo a una velocidad impresionante cruzó el aeropuerto. Y velocidad hace 42 años, en donde no había computadoras, no había nada de lo que actualmente existe. Claro. Y me quedé toda la vida preguntándome por qué vivimos esa experiencia a plena luz del día, a tan baja altura esa nave. ¿Qué tan grande podía haber sido esto, el diámetro, más o menos? Fíjese que no era un diámetro, no era un platillo volador como tal, era una nave como tipo B. Como tipo B. Como boomerang. Como tipo boomerang, un poquito más cerrada, no tan abierta como el boomerang. Pero con un pico, con un pico abajo de lo que fuera el boomerang, por decir. Y tenía una especie de ladrillos. A mí se me hizo muy no nada impresionante, porque haz de cuenta que eran ladrillos normales, pero como soldados. La soldadura era negra, o sea, no era nada
pues nada moderno. Fuera de este mundo, ¿no? Algo así. Era algo, se parecía normal. Ajá. Inclusive hasta como una nave, se me fue la palabra, una nave, pues sin tanta tecnología podría decirse, porque no tenía nada de ciencia. O sea, muy rudimentaria, por decirlo así. Muy rudimentaria, ¿no? Exacto, esa es la palabra correcta. Ajá. Pero sí, no hacía nada de ruido, y a la velocidad que se desplazó, sí, obviamente no es de aquí. Pero podría haber sido del tamaño de un autobús, más o menos. Yo creo que eran unos 15 metros de largo, quizás. Ajá. Y a lo mejor algunos 10 de ancho. Más o menos era esa. No era tan grande, vamos. Cuando tú dices ladrillos, ¿era como un tipo de mosaicos que estuviera recubriendo el aparato? Haga de cuenta que eran como piezas de acero inoxidable. Ajá. Y en las orillas, en donde fuera la mezcla de un ladrillo normal, eran soldaduras negras. O sea, no era nada impresionante, ¿no? Era algo muy sencillo, pero pues sin duda era algo. ¿Y luces? ¿No tenía luces esto? No, porque era de día, eran las 4 de la tarde, le estoy hablando, a plena luz del sol. El color era oscuro, era color metálico. Era color metálico, eran como ladrillos de acero, les repito, pero la soldadura, por así decirlo, era negra. Se notaba las orillas de esto, ¿no? Sí, se notaban las uniones. Las uniones. Así es. Entonces, sí, pero siempre me quedé con esa duda, ¿por qué esta cosa se quedó arriba de mi cabeza? No, y la cuestión es de cómo pudo haber estado cerca del aeropuerto y cruzar el aeropuerto sin que nadie lo haya detectado, ¿no? Sin que nadie lo detectara, exacto. Entonces, he escuchado versiones de que llegan a pasar ovnis, objetos voladores no identificados, por el aeropuerto y no lo detectan los radares, la tecnología que existe y que en aquel tiempo pues era más anticuada, porque estoy hablando, le repito, que cuando no había ni celulares ni computadoras como hoy. Ajá. Y esto estaba exactamente encima de este parque de juegos. Así eran unos juegos antiguos de metal, de los que existían antes. Ajá. Y estaba ahí arriba de mi cabeza, de la resbaladilla. Yo estaba arriba de la resbaladilla. Ajá. Y la nave estática arriba de mí. De ustedes. Digo, 20 metros, no creo que fuera más. Pues estaba muy cerquita, muy abajo. ¿Había más niños? Sí, mis dos amigos. Bueno, tus dos amigos, pero aparte había más niños en el parque. No había más niños, éramos los 3 nada más. Okay. Uno de ellos ya le perdí contacto, a través del tiempo pues ya se cambió y ya no, pero el otro sigo teniendo contacto y de vez en vez le he llegado a preguntar, ¿te acuerdas, Alfredo? Sí, cómo no. Sí me acuerdo y sí, o sea, no lo vi yo solamente, sino 2 personas más. ¿Esto es una unidad habitacional? ¿Son edificios? Así, no, son casas iguales, es la unidad habitacional San Juan de Aragón. Okay. Todas las casas son iguales. Así es. Mira, qué interesante. Fue muy interesante esa experiencia y siempre me quedé con la duda, ¿por qué? ¿Por qué se quedó? No sé su experiencia, que me pueda comentar, ¿por qué arriba de mi cabeza? Es la pregunta que siempre me he hecho. Yo creo que lo que podría haber ocurrido es de que esta nave de repente perdió su invisibilidad, por decirlo así, y es por eso de que lograron mirarlo, ¿no? Que estaba ahí. No sé si de repente estuviera esperando a poder cruzar hacia donde se fue y se detuvo encima de ustedes, ¿no? Pero yo creo que estos objetos están encima de nosotros y ni cuenta nos damos hasta que sucede esto, ¿no? Que de repente podemos mirarlos y nos damos cuenta que están encima de nosotros, ¿no? Sí, se dejan ver, pero a mí, exactamente arriba de mí, esa es la duda. Dije, ¿por qué no al ladito, a 10 metros o a... Claro. No, exactamente arriba de mí. A lo mejor me escaneó y se llevó información. No sé. Ajá. Sí. No, ¿y qué otras experiencias te han sucedido? Bueno, esa experiencia, le digo, tiene muchos años. Y andando en el taxi yo creo fue como a los 5 días de que se perdió el avión de Malaysia Airlines. ¿Recuerda? Sí. Después de ese avión de Malaysia Airlines, hubo otro accidente de otro avión de Malaysia Airlines, en donde ese sí se encontró. Sí. Ajá. Pero el primero, que iban la mayoría a Beijing, parece ser, y iban la mayoría eran chinos,
los pasajeros. Ese avión nunca se supo nada. Y volvemos a lo mismo. Ahora sí, con tanta tecnología y con tanta modernidad, ¿cómo es que no se supo nada de este avión? Hasta la fecha no se sabe nada de este avión. Y son aviones que tienen sistemas de localización. Exacto. O sea, son súper modernos, y lo que se mencionaba es de que alguien dentro del avión había desactivado el sistema de localización, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, pueden decir muchas cosas y nos quedamos en las mismas. Así es. Esa se me hace otra experiencia increíble porque como a los 5 días de que se perdió ese avión, yo manejando mi taxi, empezó el atardecer aquí en la Ciudad de México, y yo traía un pasajero conmigo y su hija atrás de mí. Su niña tendría 13 años, y el señor junto a mí. En el atardecer íbamos en un trayecto. Déjame hacer la pausa y ahorita nos comentas qué sucedió en ese trayecto en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Perfecto, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales, recuerden, pueden buscarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con Miguel Ángel. Está con nosotros Miguel Ángel en Ciudad de México. Coméntanos pues estas experiencias. Nos decías entonces, Miguel Ángel, de estos pasajeros, un señor y su niña, 5 días después de la desaparición de este avión de Malaysia Airlines, ¿no? Así es, aproximadamente. Y entonces íbamos en la tarde, ya empezaba a atardecer, y nos agarró un poquito de tráfico, nos paramos. Entonces veo hacia el cielo y veo un avión que estaba estático. No más de, yo creo que unos 400, 500 metros. No creo que fuera más. Estaba muy bajo. Entonces me impresionó, dije, ¿qué estoy viendo? Dije, un avión no puede estar estático, se cae. Me quedé viendo, impresionado, y dije, le voy a comentar a mi pasajero lo que estoy viendo. Pero le iba a comentar yo lo que estaba viendo cuando él me ganó, y me dice, señor, ¿ya vio el avión que está ahí parado? Y digo, sí, yo le iba a comentar a usted eso. Digo, no es posible, ¿cómo puede ser? Entonces la niña voltea del lado de allá atrás, de su ventana, y ve, y entonces empezamos a avanzar. Pues, yo tuve la intención de bajarme y decirles, porque había muchos coches, y de decirles, están viendo, pero miren, dije, no, van a decir que estoy loco, no sé, me sugestioné mucho, y es que nos jalamos, empezamos a avanzar, ya me tapó el toldo, ya no pude ver el avión. Pero entonces la niña dice, ya empezó a avanzar. Y entonces, pues fue una impresión también interesante, y la primera conclusión que saqué, señor Camacho, dije, este avión, ¿cómo con la tecnología no pueden detectarlo? Y no sé, yo no conozco mucho de esas cosas, pero mi impresión es que entró en una dimensión desconocida, o en una dimensión que no pueden captar la tecnología del humano, pero el avión estaba ahí parado. Lo que me impresionó fue que a tan baja altura tenía las luces muy tenues. Generalmente un avión a esa altura, por ejemplo, yo vivo aquí cerca del aeropuerto, y cuando van a bajar los aviones traen una potencia en sus luces muy fuerte. Y lo único que me impresionó fue que el tono era muy grisáceo del avión, y nos quedamos con esa experiencia. Igual siento que hay cosas, digo, no porque yo las haya vivido, pero hay cosas en las que su programa es excelente, señor Camacho. Gracias. Hay cosas en las que se debería ampliar más, porque son cosas increíbles, y que a lo mejor buscando a los expertos en la materia pudiera uno ampliar más esos comentarios al respecto. Porque, Claro, no, te digo que ha habido personas que nos han comentado, es más esto que nos mencionas del avión estático. Recuerdo que alguien nos comentó, no recuerdo hace cuánto, pero sí recuerdo que alguien más nos comentó
de algo parecido a lo que tú nos estás mencionando, ¿eh? Entonces, y te digo, lo bueno aquí es de que hubo más testigos, en este caso tu pasajero y la niña, y su hija, que venían viendo, pero imagínate, o sea, hay cientos de personas alrededor de ti y nadie nota esto, ¿no? Es una verdad, es que suceden cosas aquí mismo dentro de la Tierra, suceden muchas cosas impresionantes. Claro. Y fíjate que en una ocasión platicando con un piloto de avión, sobre todo él volaba mucho la ruta Los Ángeles, Ciudad de México, ¿no? Y entonces dice él, nosotros subimos, ponemos la computadora y el mismo avión va, ahora sí que manejándose solo, ¿no? Sí, navegando. Ajá, entonces, y dice él, ya sabemos que esa ruta son, ponle tú, 2 horas 45 minutos, ¿no? Entonces, pero hay veces que el avión llega más tarde o más temprano y no se preguntan cómo es que hay 2 o 3 minutos o 5 minutos más tarde que llegue el avión o 5 minutos más temprano que llegue el avión, ¿no? Entonces, dice, esos son momentos en que uno dice, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿cómo es que se pudo haber acelerado o pudo haberse retrasado, ¿no? En este caso, quedarse estático 5 minutos en el aire, ¿no? Dice, y son cosas que no comprendemos a veces y la computadora no falla, o sea, tiene que hacer el tiempo que está programado para llegar a tal lugar, ¿no? Así es, así es. Sí, pero sí sucede. ¿Alguna otra experiencia por ahí, Miguel Ángel? Bueno, hay otra experiencia que me gustaría comentar en cuanto a los espíritus, cuando se sube el muerto, okay. Señor Camacho. Ajá. Yo he escuchado en su programa algunas personas que han comentado de esto, y los expertos o los médicos que estudian esa parte hablan de que es un desprendimiento de la mente. No sé usted cuál es su concepto con relación a eso. Hay algunas situaciones, ¿no? Ahora sí que depende mucho. Lo que hemos mencionado es la parálisis del sueño, o sea que el cuerpo está dormido, pero tu consciente está despierto. Así es. Ajá, entonces básicamente muchas de las experiencias es eso, no es que haya malos espíritus en los lugares. No, a ver, déjeme comentarle, yo tengo una opinión muy diferente, porque la viví. Yo, estando recién casado con mi esposa, sí. Empezaba a levantarse ofuscada y espantada de que se le subía el muerto. Ajá. Y dentro de la ignorancia de una persona, uh-huh. yo decía, ay, está muy mal esta muchacha, o esto qué, uh-huh. está mal de la cabeza, está loquita, o algo así. Es la primera impresión de uno que no lo ha vivido, uh-huh. o que no habla ese sí. lenguaje, por así decirlo. Y como a las 3 o 4 veces de que pasó eso, a mí ya me molestaba cuando ella se levantaba. Ajá. Porque el que no sabe, realmente somos bien ignorantes los seres humanos hasta que no lo vivimos por carne propia. Ajá. Entonces, en una ocasión yo empezaba a dormitar y yo tenía mi brazo Ajá. encima de su cuerpo. Entonces empiezo a sentir una vibración así que penetra mi brazo y entra a su cuerpo de ella. Y lo primero que hice, yo dije, sí es cierto. Entonces le digo, cálmate, relájate, tranquila. Y empecé yo a orar, señor Camacho, uh-huh. y como al cabo de 1 minuto y medio a lo mejor, se levanta y me dice, ¿ahora sí me crees? Uh-huh. Y pues yo me quedé impresionado porque yo no conocía eso yo. Ajá. Entonces, leyendo, a mí me gusta leer un poco las escrituras, uh-huh. y en la Biblia habla de que, en el Apocalipsis habla de que hubo una gran batalla en los cielos, uh-huh. y que Miguel el Arcángel libró una gran batalla con Satanás, y que una tercera parte de las huestes celestiales fueron expulsadas a la tierra, y dice ahí específicamente que a la tierra. Uh-huh. Ajá. Y yo la conclusión que yo pude sacar es que hay esos espíritus que andan buscando, que no tienen un cuerpo y que no van a tener un cuerpo, que andan buscando qué se siente esa... sí, la experiencia de sentir un cuerpo físico, ¿no? Ajá. Ajá. Aquí el punto es que mi deducción es, yo no conozco mucho, yo hablo por las experiencias que he vivido, claro. Es que no es uno, sino que son varios los que penetran en el cuerpo de las personas. Ajá. Entonces, a mí me impresiona mucho, y en el libro de Marcos habla, en el capítulo 5, habla de que a un ser endemoniado, el Señor le expulsó legiones, o muchos espíritus. Sí.
y habla de que estos espíritus dijeron, permítenos entrar en ese hato de cerdos. Uh-huh. Y estos espíritus que tenía esta persona se fueron al hato de cerdos. Ajá. Y ahí en Marcos 5 me impresionó leer que dice que eran 2,000 cerdos uh-huh. los que estaban ahí. Y se despeñaron. Uh-huh. Imagínense, o sea, a lo mejor entró 1 o 2 o 3 espíritus a cada cerdo, porque eran 2,000 cerdos. Ajá. Y los 2,000 cerdos se fueron al despeñadero y murieron. Yo no sé cuántos espíritus tenía esta persona. Dice ahí que eran una legión. Uh-huh. Sí, pero legión habla de muchos, miles, de varios. Miles. Pero uh-huh. aquí estamos viendo que eran más de 2,000 de menos, porque los 2,000 cerdos Ajá. se fueron despavoridos al despeñadero y murieron. No. Entonces, Ajá. cuando se nos sube el muerto, uh-huh. yo no concuerdo con esa opinión que usted me mencionaba. Ajá. Porque yo lo viví, yo sentí. Ajá. Es que depende mucho de lo que suceda, ¿no? Por ejemplo, hay lugares que, lógico, hay cierta actividad paranormal, pero y ahí hay que analizar caso por caso cuáles son las circunstancias precisamente de lo que pudiera existir alrededor de la experiencia, ¿no? Pero muy interesante todo esto, Miguel Ángel. Tengo que hacer la pausa, pero regresamos con más del programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.